Esta unidad 9 tiene 3 temas, que son tumores cutáneos y subcutáneos, tiene quemaduras y la última que se llama cirugía plástica. Entonces, como son temas importantes, vamos a empezar con este, que es tumores cutáneos y subcutáneos. Por definición, los tumores cutáneos son los que se presentan en la piel propiamente dicha, en la epidermis o en la dermis. Por eso en este corte uno sabe dónde vamos a tener los tumores cutáneos. Y los tumores subcutáneos son los que se presentan inmediatamente debajo, o sea, debajo de la piel y por encima de los músculos. Los tumores cutáneos son proliferaciones de células que se desarrollan en la piel y son indoloros en la mayoría de los casos. Se pueden dividir los tumores en tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los tumores benignos pueden causar molestias estéticas o funcionales, pero no ponen en riesgo la vida. Todos tenemos o vamos a tener a lo largo de la vida tumores cutáneos benignos, ya que son una infinidad de lesiones que se caracterizan y todos, el 100%, vamos a tener los benignos. En cambio, los tumores malignos tienen un comportamiento agresivo y producen, en función del tipo de que se trate de tumor maligno, la destrucción tisular local, o sea que avanzan localmente, o algunos tienen la capacidad de diseminarse a otros órganos distantes, que son las metástasis. Entonces, dentro de los benignos más comunes tenemos la queratosis seborreica, el nevus epidérmico común, adenomas, quistes sebáceos, fibromas, los lipomas, que son los más frecuentes, y los hemangiomas. Dando ejemplos de ellos, por ejemplo, acá tenemos un quiste sebáceo donde se ve el poro por donde la glándula se obstruyó, va a seguir fabricando sebo la glándula, pero no tiene por dónde salir y va a seguir aumentando de tamaño y se va a seguir expandiendo. Del mismo modo, el cuero cabelludo, que se denomina lupia, también es una acumulación sebácea porque la glándula se obstruyó su conducto de salida y sigue fabricando, o una queratosis seborreica o un granuloma piógeno, como este que tenemos acá, donde el tratamiento y la consulta generalmente tiene que ver con problemas estéticos. No tiene otro problema, pero hay mucha consulta con esto y el tratamiento es quirúrgico. Y por otro lado, entonces dijimos que tenemos los tumores malignos, entonces el cáncer de piel se ha convertido en un problema de salud pública debido a su alta incidencia y el porcentaje considerable que ocupa dentro de las principales neoplasias malignas. Existen diversos factores de riesgo para desarrollar esta patología maligna y está demostrado que la exposición a los rayos ultravioleta y al sol se encuentra dentro de los más importantes factores de riesgo. Y los tumores malignos se dividen en dos grupos. Uno que se llama melanoma y el resto de los tumores malignos se denominan cáncer de piel no melanoma. Dentro de los cánceres de piel no melanoma debemos destacar el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. El carcinoma vasocelular se origina en las células basales, el carcinoma espinocelular se origina en las células superficiales, y este es el melanoma, que es mucho más invasor. La mayoría de los casos de los tumores malignos no melanoma son prevenibles y tienen una buena respuesta al tratamiento cuando son diagnosticados oportunamente, y por ello es importante y debe considerarse el tema de relevancia dentro de la práctica médica. El carcinoma vasocelular es el que se origina, como dijimos recién, a partir de las células basales. El espinocelular a partir de los queratinocitos, que son los más superficiales. La diferencia entre vasocelular y espinocelular, esto se denomina cáncer de piel no melanoma, porque dijimos que el melanoma es un tipo distinto. Y el vasocelular no afecta a las mucosas, es más frecuente en la cara, en el cuello, en el tronco y en las extremidades que están expuestas al sol, y no asienta sobre lesiones premalignas persistentes. El vasocelular aparece de nuevo, como se dice. El espinocelular sí afecta a las mucosas y es principalmente, por ejemplo, en el labio inferior, que está expuesto a la luz. Y frecuentemente en zonas fotoexpuestas son las más habituales. Por ejemplo, acá tenemos un espinocelular, un vasocelular,
células basales que se producen en el área del cuerpo expuesta al sol, como el cuello y la cara. Esta es la lesión. Por lo general, los cánceres vasocelulares no se diseminan a distancia, sino que van creciendo lentamente y progresan a nivel local. El problema es que si dejamos crecer un vaso celular en una zona cercana a un orificio, como los ojos o la boca o la nariz, el límite de la resección cada vez va a ser mayor y voy a comprometer la funcionalidad. Por eso es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento. Como dijimos, los vasos celulares es un cáncer, pero forma parte de los que no se dan metástasis. Por lo tanto, si yo tengo que elegir que me agarre un cáncer de una vez, voy a elegir que me agarre un cáncer vaso celular porque sé que el problema va a ser local. Entonces, el cáncer de células basales es el tipo más común del cáncer de piel no melanoma. En este ejemplo, por ejemplo, de un epitelioma vasocelular que está expuesto acá en el hombro, nosotros los cirujanos tenemos que hacer una resección y trasladar piel de la zona vecina, que es lo que llamamos colgajo teórico, y lo desplazamos, lo cerramos y se terminó el problema si pasamos por tejido sano. En cambio, el espino celular se produce más frecuente, como dijimos, en áreas del cuerpo expuestas al sol y tiene que ver con las mucosas, por ejemplo, este de acá, es habitual en trabajadores rurales y en pacientes con piel clara. En cambio, las personas con piel más oscura pueden tener espinos celulares en zonas no expuestas al sol. Dentro de los espinos celulares es muy característico la agresión, la invasión y cómo va deformando también el cartílago. El espino celular es el segundo tumor cutáneo maligno más frecuente. El más frecuente es el vaso celular. Y puede ocurrir, como decía, de nuevo, sin lesión previa, y como es habitual, es a partir de sin una lesión precursora. Se localiza fundamentalmente en la cara, en la extremidad, de crecimiento lento, y el espino celular puede hacer metástasis en ganglio u otros órganos, como tenemos acá. La solución quirúrgica es hacer una V para resecar todo este triángulo, esta porción, y unir este borde con este borde. Entonces, el otro grupo que dijimos que se llama melanoma, este sí es un cáncer de piel mucho más agresivo, ya que da metástasis y tiene una alta tasa de mortalidad. Como dijimos, los melanomas se originan en la parte de las células de los melanocitos. Los signos de melanoma incluyen los siguientes: un área grande y amarronada, como esta que vemos acá, con alteraciones en el color. Hay zonas que son más oscuras. Puede ser un nevus, un lunar que cambia de color o que aumenta de tamaño o que empieza a tener sensación de picazón o que sangra. Todo eso nos tiene que hacer pensar en un melanoma y hacer un rápido diagnóstico. Como dijimos, entonces, si cambia de color, tenemos que sospechar. Una lesión pequeña con un borde irregular y parte que aparece de color oscuro también nos hace pensar en melanoma. Una lesión que pica, que arde, y las lesiones oscuras en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la yema de los dedos, o en el recubrimiento de la mucosa, nariz, nos tienen que hacer pensar en un melanoma. Es importante la estadificación de los melanomas, que son de 0 a 4, donde 0 es el in situ y 4 es un cáncer invasor con metástasis, porque el tratamiento va a depender de la estadificación. Acá tenemos los más comunes, melanomas, como son el dentio maligno, el nodular, acá tenemos la planta de los pies, vemos zonas de distinto color que va avanzando. Entonces, esto es característico que nos hacen pensar en un melanoma y vamos a tener que tomar una conducta quirúrgica para poder estadificarlo. Entonces, el tratamiento del cáncer de piel, hay distintos tratamientos para todos los pacientes que tienen cáncer de piel. La cirugía, o sea, la extracción, es la más importante y la que tiene una mayor tasa de curación. También se puede hacer el uso de medicamentos como cremas para algún tipo de epitelioma vasocelular, que es una quimioterapia, y también se puede aplicar rayos para tratar de eliminar las células cancerosas. El problema del tratamiento no quirúrgico, ya sea con cremas o con rayos, es que no tenemos una biopsia que nos indique
que si los límites de la lesión están curados. Entonces, indudablemente la cirugía es el único que nos brinda la posibilidad de hacer una biopsia y tener los límites bien demarcados. En el cáncer de piel precoz localizado, las tasas de curación son muy elevadas, tenemos entre 80 y 90%. En estos casos, como dije, la cirugía permite controlar la enfermedad. El cáncer de piel, que es uno de los tumores de mayor incidencia en el ser humano, sin embargo, hay que destacar que es prevenible y curable. Por ejemplo, en este caso, hicimos un colgajo bilobulado, este es el diseño, esta va a ser la resección, y tenemos que desplazar en la piel de la zona vecina, que mantiene las mismas características, para que la cicatriz sea poco visible y esté curada. Pero en este epitelioma tenemos que esperar la biopsia para que nos diga y nos informe si la resección fue con un margen completo para poder decir que el paciente está curado. Entonces, como se plantea la duda con la resección esta que hacemos macroscópicamente la delimitación del tumor, y la recidiva en los cánceres no melanoma es dentro de los 2 años alrededor del 20%, específicamente, como dije, en los lugares expuestos en la cara cerca de los orificios, entonces tenemos que plantearnos otra alternativa que sea una cirugía un poco más delimitada. Esta cirugía, que se llama cirugía de Mohs, es especialmente útil para el cáncer de piel, porque aquellas que se presentan con alto riesgo de recurrencia o que ya son recidivados y nos vuelven a consultar, necesitan un tratamiento más específico. Y si el carcinoma se encuentra en la zona que se desea preservar la mayor cantidad de tejido, como dijimos, alrededor de los ojos, las orejas, la boca, tenemos que pensar en esto que se llama cirugía de Mohs. En aquellos tumores que tienen bordes que son difíciles de definir, porque no están delimitados, tenemos que pensar en esto. Y si el carcinoma es muy agresivo, tenemos que pensar en cirugía de Mohs. ¿Qué es la técnica de Mohs? Esto es muy importante. Es una resección controlada. Esto quiere decir que en el mismo momento que lo estamos operando y que hacemos la primera resección, lo mandamos a la biopsia que se hace por congelación con la patología del mismo quirófano, entonces nos informa en ese momento si tengo o no margen de piel comprometido. Si tengo un margen de piel comprometido, entonces tengo que hacer una nueva retoma de unos milímetros, donde la patóloga me dice que zona está comprometida y vuelvo a hacer la biopsia. Si esa biopsia me vuelve a decir que otra vez tengo este pedacito comprometido, tengo que volver a hacer una retoma y así la cantidad de veces que haga falta hasta que me informen que está libre de tumor. Entonces la cirugía de Mohs es importantísima porque en esto estimo la menor cantidad de tejido sano, pero estando seguro que solucioné el problema y que saqué el cáncer. Entonces, si yo me dedico y hago un colgajo para el cierre, sé que ese colgajo va a ser definitivo. En cambio, si yo saco un epitelioma, como el que mostré antes, y el informe, y hago el colgajo, y el informe después, la biopsia, que viene como a los 15 días, me dice que pasa por zona con tumor, es un problema porque lo voy a tener que volver a recuperar y ya gasté lo que tenía de tejido sano. Y entonces me va a ser mucho más difícil hacerlo. Por eso siempre tener en cuenta que la cirugía de Mohs en las zonas expuestas de la cara cercanas a orificios es muy importante porque me va a delimitar que no tengo patología comprometida. Por ejemplo, en este paciente que tenemos, esta es un carcinoma vasocelular recidivado, ahí se ve que volvió a salir un poquito, esta es la resección que se le hace, se manda, como dice acá, todos los pedacitos de la biopsia, me informa que no tiene, y entonces puedo hacer un colgajo de vecindad y tener una cicatriz bien, sin comprometer el resultado. Otro epitelioma vasocelular de esta zona, que si yo no tengo el Mohs voy a tener que pasar por tejido sano más grande y me va a hacer seguramente una retracción en el párpado. Por eso esta técnica de Mohs me propone una resección controlada. Entonces, ¿cuál es la prevención para el cáncer de piel? El protector solar, por supuesto. El protector solar es el mayor herramienta que tenemos para disminuir notablemente el número de patología de cáncer de piel.
Y por supuesto, esto es muy frecuente también en los trabajadores que trabajan en el libre, en los rurales, en la construcción, y tenemos que dar orientación de cómo hacer para protegerse de este tipo de patología que es muy, muy frecuente. Quemaduras es un capítulo dentro de cirugía plástica y reparadora. Los cirujano plásticos somos los que nos encargamos del diagnóstico y tratamiento de los quemados. Las quemaduras pueden ser un problema médico menor o constituir una emergencia potencialmente fatal. Es importante saber que cada año en Argentina 300 niños mueren como resultado de quemaduras y tenemos 1.200 que quedan con secuelas importantes de por vida. Las quemaduras más frecuentes es por líquidos calientes en menores de 3 años. Por eso nosotros como médicos tenemos que tratar de hacer docencia, informar a las familias que si voy a cocinar utilizando las hornallas posteriores, no las que están adelante, entonces evitamos la posibilidad que los niños se lo vuelquen encima. Solo los que alguna vez nos dedicamos a los quemados tenemos idea de estas cosas que parecen sencillas, pero que son gravísimas cuando un bebé como este se tira en la cara el contenido de esta olla hirviendo. Son secuelas gravísimas de por vida. Pero es importante que hagamos docencia. ¿Cuál es la definición de quemadura? La quemadura es el daño o destrucción de la piel y de los tejidos subyacentes por acción de agentes externos, tales como el calor, el fuego, la electricidad, las radiaciones y agentes químicos, entre otras cosas que pueden dar quemaduras. Para hablar de quemaduras, uno tiene que tener idea de la histología de la piel normal, en donde esto es la epidermis, con esta capa, la capa basal de donde germina la piel, y debajo tenemos la dermis, que tiene las faneras cutáneas, como el folículo piloso, la glándula sudorípara, que tienen revestimiento epitelial en su interior. Y debajo tenemos la hipodermis y el brazo cutáneo. Esto lo tenemos que tener presente para poder clasificar las quemaduras. A nivel internacional, la clasificación que ustedes más habrán escuchado es la clasificación de Converse, que se refiere a grados. Entonces, si esta es la piel normal, las quemaduras que son de primer grado solo incluyen las capas que están por encima de la capa germinativa. Esto quiere decir que sí o sí va a germinar piel y no voy a tener más que un cambio de coloración que va a durar un tiempito y después se va a restituir la piel completa. En cambio, las quemaduras de segundo grado van más allá de la capa basal o capa germinativa, incluye algún sector de las faneras cutáneas, pero deja la parte más profunda de las faneras cutáneas, que es desde donde va a empezar a regenerar piel nueva, aunque me llevaba más o menos como un mes. Y las de tercer grado son las que incluyen todas las capas de la piel normal, llegando hasta el celular subcutáneo, y no tiene ninguna chance que la piel nazca de ningún lado. Entonces, en estos casos, la única solución es aportar piel como un injerto o como un colgajo para cerrar la pérdida de sustancia de esa zona. Pero en Argentina, desde hace muchos años, nosotros usamos acá la clasificación de un cirujano plástico argentino, el doctor Fortunato Benaín, que tiene 102 años, está vivo y sigue trabajando. Entonces, según la profundidad, el doctor Benaín las agrupó en quemaduras de tipo A o epidérmicas, que serían las capas superficiales, la de tipo B, que incluyen todas las capas de la piel y que no van a poder solucionarse solas, y las intermedias que las llamó tipo AB, que pueden evolucionar la AB hacia la A y curarse espontáneamente, o la AB puede evolucionar hacia la B y no curarse y necesitar cirugía. Entonces, la clasificación de Benaín, la del tipo A, son epidérmicas o superficiales, donde no tiene ruptura del tejido ni de la capa basal, entonces son producidas por el sol o por líquido caliente, pero no hirviendo, pueden tener alguna ampolla o filtena y evolucionan siempre a la regeneración completa en 2 semanas. Como dijimos, tiene que estar la quemadura por encima de esto que la capa basal.
Benaín, entonces, en las tipo B son las de espesor total, que serían las de tercer grado. Ocupa todas estas capas. Si se quemó hasta acá, no tiene forma de regenerarse la piel, se va a formar una escara y va a tener que hacerse una superficie cruenta para poder hacer un injerto. Y las intermedias, o grado 2 de Converse, pueden evolucionar hacia el tipo A, quiere decir que desde las faneras se va a regenerar, o puede evolucionar hacia el tipo B, donde no se va a regenerar y va a hacer injerto debido a que se complicó, por ejemplo, con un maltratamiento donde se infectó. Entonces, este es un cuadro de comparación entre Benaín y Converse, donde es lo que dije antes y se ve claramente que las del primer grado son las superficiales y las del tercer grado son las profundas. Es importante saber la clasificación de la quemadura para poder anotarlo en la historia clínica y para poder pensar en qué tratamiento. Del mismo modo, es muy importante en el diagnóstico inicial que hacen ustedes cuando el paciente llega a la guardia con una quemadura, tienen que hacer el diagnóstico de qué tipo de quemadura y de qué tamaño, cuál es la extensión. Entonces, hay una muy conocida, que es la regla de Pulaski de los 9, en donde divide a la cabeza y cuello en 9, el tronco, la cara anterior en 18%, la cara posterior en 18%, cada miembro es el 18%, cada miembro inferior el 18%, 9 de cada lado, y cada miembro superior es 9, o sea que sería 4,5 y 4,5, y el peine es 1. Esta hay que aprendérsela, es importante, pero si no, tenemos la opción de usar la regla de la palma de la mano del paciente para saber el tamaño. No es lo mismo mi palma de la mano que de alguien mucho más grande que yo, que tiene una palma más grande. Entonces, si la palma de la mano del paciente representa el 1%, calculamos el tamaño de la quemadura o la extensión a partir de la palma de la mano del paciente. Esas son las dos formas. ¿Y por qué es importante entonces clasificar al paciente quemado en cuanto a la profundidad y la extensión de la quemadura? ¿Por qué es importante? Lo dijimos recién. Para pensar, indicar el tratamiento apropiado, y hace falta si lo interno, si no lo interno, si derivo a un especialista o si no derivo. O sea, esto es lo primero que tienen que hacer, saber entonces la profundidad de quemadura con la expresión de Benaín y la extensión de la quemadura con la regla de la palma o con los 9 de Pulaski. Entonces, según el tipo, el agente causante de la quemadura, tenemos quemaduras térmicas, que puede ser con calor o con frío, quemaduras eléctricas, quemaduras por radiaciones y quemaduras por químicos, tanto por ácidos como por álcalis. Dentro de las lesiones térmicas, tiene que ver la temperatura del agente, que tiene que ser calor o frío. Para que sea con calor, tiene que ser mayor, tiene que ver la temperatura y el tiempo de exposición. La temperatura tiene que ser mayor de 50 grados y el tiempo de exposición tiene que ser mayor de varios minutos. Eso es importante para saber los líquidos calientes. Y los elementos que son importantes para saber dónde hay combustión es el combustible, que sería, por ejemplo, un líquido como puede ser el alcohol, el oxígeno es indispensable para que haya combustión, y el calor. Este es el triángulo del fuego, se tienen que dar estas tres condiciones para que haya una ignición y se pueda prender. Entonces vemos algunos de mis pacientes que yo atendí hace mucho tiempo cuando estaban los quemados. Esta es una paciente con una quemadura de tipo A, de Benaín, en donde vemos que tiene apenas unas pequeñas lesiones que parecen unas fronteras, o esta que es una típica quemadura solar, que como dijimos que no invade la capa germinativa, se va a regenerar la piel totalmente ad íntegrum después de 7 a 10 días. Esta en cambio es una quemadura tipo AB, o intermedia, claramente se ve que está lesionada más allá de la capa germinativa, por eso tiene las fronteras y las ampollas. Esto es por una deflagración, que habrán visto que a veces los vapores del combustible explotan y produce este tipo de lesión. Este paciente es una quemadura de tipo AB también, en donde iba a prender el calefón de su casa, insistía,
seguía saliendo gas, pero no prendía, en el momento que prendía explota el calefón y le produce entonces este tipo de quemadura. Que si bien es AB, evolucionó hacia la tipo A y se recuperó sin problema en 30 días. Este chiquito es un paciente que viene al sanatorio con este tipo de quemadura por fuego, porque se le prendió fuego en la ropa, y vemos que esta es una quemadura de tipo B, porque tiene todas las capas hasta la hipodermis quemada. Y entonces toda esta zona no va a epidermizar, va a precisar varias cirugías hasta poder darle el alta, y lo tuvo internado como 2 meses. Este es otro paciente que también se quemó por fuego, estaba haciendo un asado, tira combustible al fuego, vuelve la llama, explota, se prende en sus ropas y hace una quemadura de tipo B con todas las capas quemadas. Otras quemaduras tipo B, y en las quemaduras de tipo B con fuego que presentan una coagulación intravascular, vemos los vasos que el contenido de la sangre se coaguló con la temperatura, y esto se llama una escara, y si es en un miembro como esto, necesita en la guardia hacer un corte para descomprimir y no tenga un síndrome compartimental. No necesita anestesia, porque esta zona obviamente no tiene ninguna sensibilidad, entonces uno puede en la cama hacer una incisión con bisturí hasta llegar a tejido de sangre, que es circulación, y esto es un síndrome compartimental, por eso es importante hacer el diagnóstico de la escara. Este chiquito que les mostré antes, entonces así es como llegó y así es como se fue de alta. Obviamente secuelas de por vida en cuanto a la movilidad, en cuanto a la estética, después se va a comprar más cercano. Pero entonces una quemadura de tipo B sí o sí necesita cirugía. La cirugía consiste en sacar piel de otro lado del propio paciente e injertarla en la zona donde no va a germinar. Por ejemplo, esta es la zona dadora, esta es la zona injertada, que se llama expandido, quiere decir que se pasa con un aparatito que tiene múltiples cortes. Entonces, si el tamaño dador tiene 10 por 10, lo puedo expandir a 20 centímetros, ya que va a epidermizar entre los agujeritos que quedan. Este es otro paciente que también le puse injerto de piel, pero como los injertos se retraen, siempre va a tener retracción en el hueso, como secuela de las quemaduras. Entonces, ¿qué es lo que produce? A nivel celular, es la desnaturalización de las proteínas con daño de las membranas, con alteración de la bomba sodio y potasio. Y a nivel vascular, tiene un aumento del flujo sanguíneo, que aumenta la microvascularización, por eso aparece la ampolla, por eso tiene edema. El edema por un daño endotelial, por la estasia capilar, una anoxia celular, por la acidosis metabólica y muerte de la célula. Hay liberación de mediadores como la histamina, campilina, crónico con extravasación de leucocitos. Entonces, ¿qué produce todo esto? Bueno, alteraciones generales, que una gran superficie expuesta quiere decir que no tiene piel que la fuga. Esa gran pérdida de líquido me va a traer problemas renales por insuficiencia de transporte. Si hago un mal manejo de los líquidos, voy a tener problemas respiratorios, problemas cardíacos, hematológicos, metabólicos, endócrinos, y tiene una falla orgánica, y un paciente que tiene una quemadura mayor de un 60% de tipo B difícilmente pueda sobrevivir. Entonces, lo importante para ustedes como médicos recién recibidos de guardia es tener los criterios de internación, es decir, la gravedad, para saber a quién interno y a quién no. Entonces, en la relación entre la superficie que ya hablamos, que se medía con la regla de los 9, con la palma de la mano, y la profundidad con la clasificación de Benaim, y de acuerdo a la edad del paciente y al lugar donde tenga la quemadura, voy a determinar si es una quemadura leve, moderada, grave o crítica, y determino si lo interno o no. Cuando pienso en un tratamiento de las quemaduras, tengo que definir si el paciente lo voy a tratar en forma ambulatoria o con internación. Y eso va a depender de la clasificación que hice. ¿Y qué hago como tratamiento inicial cuando llega a la guardia un paciente quemado? Bueno, primero quitar la ropa y todo lo metálico. Tengo que enfriar la zona con solución fisiológica durante 15 o 20 minutos.
tengo que proteger a mi paciente si tiene una zona expuesta muy amplia, que tiene una gran pérdida de temperatura, lo tengo que cubrir con mantas. Si la quemadura fue con un ácido, tengo que irrigarlo con algún álcali, y si fue al revés, si tengo con un álcali, lo tengo que irrigar con alguna sustancia ácida. En las quemaduras eléctricas, obviamente, primero tengo que desconectar de la fuente que lo quemó, y voy a colocar sábanas limpias sobre el paciente y empiezo con la fluidoterapia. Dijimos que si el paciente determine que era ambulatorio, lo que tengo que hacer, como dijimos, es desvestirlo, evaluar la temperatura, y diré que es una quemadura menor si tiene menos del 10% de la superficie corporal del tipo A o del tipo AB. Lo voy a lavar durante 20 minutos con solución fisiológica, y luego voy a hacer un tratamiento tópico o superficial, que puede ser con cremas, que capsules, las más comunes que ustedes conocen, o con algunos otros sprays que tienen también factores de cicatrización. Entonces, el tratamiento para una quemadura menor del 10% del tipo AB ambulatorio, lo voy a tratar con eso. Y lo voy a hacer con una cura oclusiva, porque como es ambulatorio y lo voy a mandar a la casa, no lo puedo exponer a que se me infecte. Por eso voy a hacer una cura oclusiva. Y a las 48 horas tengo que hacer la primera curación, y voy a hacer la interconsulta con cirujano plástico, y de entrada no le doy antibióticos a una quemadura de tipo A o AB, pero sí le doy analgésicos porque como es superficial y deja expuesto a los sensores, a los nervios superficiales, va a ser una quemadura muy dolorosa, la tipo A y la tipo AB. Y en la internación, interno entonces a las moderadas, a las graves, a las críticas, son mayores del 10% de la superficie del cuerpo, y son las quemaduras tipo AB o B, dependiendo también de la ubicación. En este tipo de paciente tengo que colocar una vía endovenosa para hacer una hidratación rápida. Ya tengo que hacer el tratamiento, si es una AB, entonces le va a doler, y tengo que hacer el tratamiento del dolor, no con morfínico, porque le puedo producir una depresión, ¿cierto? Y tengo generalmente el estrés que produce la quemadura, tengo que bloquearle con un antiácido, tengo que ver si inhaló humo o no, para ver el daño que puede tener en la mucosa de la tráquea. Le tengo que colocar una sonda vesical para medir la diuresis horaria y saber cuánto líquido le voy a aportar. No le doy antibiótico de rutina en los primeros días, y veo si tiene o no corresponde la vacuna antitetánica. Le voy a pedir un laboratorio y lo voy a derivar a un centro especializado. Entonces, las quemaduras térmicas tipo AB, que evolucionan a la superficie, como dijimos, que evolucionan hacia una A, no va a precisar cirugía. Las tipo AB, que evolucionan hacia la profundidad, que se convierten en una B, va a precisar cirugía. Y para que una intermedia AB vaya hacia un lado o hacia el otro, depende de lo que ustedes hagan y depende del tratamiento que le demos. Por ahí es importante tener esto en cuenta, porque si no le damos importancia, lo tratamos mal y evoluciona a una B, va a precisar cirugía, va a precisar injerto, va a tener secuela de por vida, porque nosotros no actuamos correctamente al principio. Esta es una quemadura menor del 10%, es de tipo AB, va a evolucionar hacia la epidemización, pero tiene criterio de internación por la ubicación. Entonces, ¿qué se hace a los pacientes con criterio de internación? ¿Cuál es el tratamiento que le hacemos en los primeros días? Bueno, esto que ven acá es un tanque de acero inoxidable donde se llena con agua y algo de Pervinox, y con esto, que es un sistema de polea que engancha esto en la camilla, ponemos al paciente acá adentro, que es una gran bañera, y lo bañamos. La balneoterapia puede hacerse con el paciente despierto, con el paciente sedado, y tiene como objetivo el mecanismo de arrastre para eliminar los trozos de piel que se van desprendiendo por la quemadura, combate la infección porque le pusimos el Pervinox, favorece la granulación y facilita la movilización dentro del agua del paciente de zonas de articulación. Entonces, en estos pacientes que tenemos internados en quemaduras tipo AB en un centro especializado, no le hacemos cura oclusiva, sino que le dejamos al aire, porque le ponemos las cremas y le ponemos el spray para curarlos. Pero tiene que estar en un centro especializado. Y el tratamiento quirúrgico, entonces, de las tipo B, es, una vez que está delimitada la escara, que es la parte que se puso más negra, tenemos que sacar la escara, eso se llama escarectomía. Tenemos que favorecer la granulación del lecho con las curaciones y la balneoterapia,
Y cuando el lecho está apropiado, entonces tenemos que poner los injertos de piel parcial. Es habitual usar injertos de piel parcial porque la zona dadora se va a recuperar sola. Si le pongo injerto de piel total, después lo vamos a ver, necesito cerrar la herida. Entonces, como es el mismo chico que le mostré antes, tiene injertos, la zona dadora es esta y va a quedar con una secuela porque yo precisaba una piel un poquito más gruesita, no tan finita. Entonces me va a quedar con una secuela en la zona dadora y me va a quedar con secuela en la zona receptora del injerto con mesh. Por eso es importante la prevención. Este chico que estaba jugando en su casa terminó con estas lesiones. Entonces, volvemos a los criterios de internación. Las quemaduras, porque yo le mostré unas manos y dije que tenía criterio de internación. Entonces, las quemaduras en la cara, en las manos, en los pies, en los genitales, esas tienen criterio de internación, aunque sean menores del 10%. Y todas las quemaduras del tipo B tienen criterio de internación. Todas las quemaduras por electricidad, todas tienen criterio de internación. Las quemaduras por químicos, también. La lesión inhalatoria, porque tengo que evaluar con una endoscopía cómo está la mucosa en la tráquea. Si tiene un trauma asociado a la quemación, a la quemadura, lo tengo que internar. Y si viene derivado de lugares de zonas vecinas, o problemas emocionales, todo ello, tengo que tener criterios de internación. El objetivo inicial de la internación, entonces, corregir la hipovolemia, porque perdió mucha cantidad de líquido, porque perdió calor, porque tiene una gran superficie expuesta. Tengo que prevenir el shock a través de la vía que le coloqué. Una adecuada perfusión y le tengo que calmar el dolor. Esto es lo otro que también tiene que conocer, que cuánto líquido le tengo que poner a un paciente. ¿Cuánto? ¿Cómo saco la fórmula? Bueno, esa fórmula que se usa se llama fórmula de Parkland, que está modificada, pero que el concepto tiene que saber que tengo que usar 3 mililitros de la solución de Ringer lactato por la superficie corporal que se quemó, pues yo tengo que estimarla para ver qué superficie tengo que multiplicar, y por el peso del paciente. Entonces, en un paciente de 50 kilos con una quemadura del 20%, yo tengo que hacer los 50 kilos por el 20% por los 3 mililitros y me da 3.000 centímetros cúbicos. Yo sé que a este paciente tengo que poner sí o sí 3.000 centímetros cúbicos. De esos 3.000, o sea, 1.500 se lo tengo que pasar en las primeras 8 horas. Y después, en el resto de las 8 horas, va a depender del volumen urinario. Para eso fue que le puse la sonda y voy a ir controlando que tiene que orinar más o menos 50 mililitros por hora. Entonces, esta fórmula es muy importante recordarla para saber. No hay que asustarse con el número. Este paciente apenas tenía un 20% y apenas pesaba 50 kilos, pero un paciente normal de 80 kilos, que tiene un 30 o un 40, tengo que poner como 8 o 9 litros de líquido. Entonces es importante la fórmula. El segundo día voy a ir disminuyendo los líquidos de acuerdo a lo que me dé su diuresis y le voy a ir agregando a la fórmula algo de destroza, no todo Ringer, y le voy a ir agregando algo que tenga el poder de seguir reteniendo el tipo de exposición, como es el plasma y la albúmina, y siempre dependiendo del laboratorio y de la dirección. Este es un cuadro así rápido para tener idea de la gravedad, leve, moderado, grave y crítico. Como dijimos, las menores del 10% son ambulatorias, las mayores del 10% ya son moderadas, graves o críticas, y las tengo que internar, sobre todo si son B, que siempre se internan, o las intermedias. Este es un cuadro rápido. Y cuando hablamos de lesiones térmicas con frío, son las que se producen por mantener durante mucho tiempo zonas húmedas, mojadas, con tiempo bajo cero, como le pasó a los soldados en Malvinas, que es lo que se llama el pie de trinchera. Esta zona produce una isquemia importante, termina habitualmente con la amputación, termina con la necrosis de diferentes grados de los tejidos. Entonces, la quemadura por frío, primero lo que tengo que hacer es tratar de descongelarlo, después tengo que observar cómo se va delimitando y después voy a tener que ver cómo lo trato. Ahora pasamos al otro grupo, que era quemaduras por electricidad.
La capacidad de una corriente eléctrica para causar lesión es cuando alguna parte del cuerpo se interpone entre los dos conductores de distinto potencial eléctrico. El cuerpo se convierte entonces en una parte del circuito eléctrico y recibe la descarga. Y va a tener entonces un daño térmico, porque la electricidad produce el chispazo, el fogonazo, y también va a tener un daño profundo por donde viajó la electricidad hasta encontrar el punto de salida. Produce, como dije recién, la quemadura propiamente dicha, el arco de electricidad, la llama, el fogonazo. Y los factores que intervienen para medir la gravedad de una quemadura por electricidad tienen que ver con factores como el voltaje. Es frecuente en los trabajadores de las empresas de electricidad que reciban descargas de 11.000 voltios, como voy a mostrar ahora, y en una casa la posibilidad de 220 voltios. Pero tiene que ver también con el voltaje, con el amperaje, con la tensión, que determinan la gravedad de la lesión. Las quemaduras eléctricas son siempre graves, como dijimos, siempre se internan, porque la lesión es el sitio de entrada, donde tocó la electricidad, y el sitio de salida, que puede ser vecino o puede ser alejado. Y la electricidad va a difundir por todo el organismo siguiendo las líneas de menor resistencia, que habitualmente son los vasos sanguíneos, los líneos tisulares, produciendo trombosis e isquemia. Pasan de 2 a 6 días para que se evidencie la magnitud de la lesión. La piel y grasa sana ocultan que puede haber un daño en el músculo o el hueso quemado. Entonces, esto es importantísimo. Las quemaduras eléctricas son siempre graves y siempre las tengo que internar y siempre tengo que hacer un electrocardiograma para ver cómo influyó en su corazón el tema de la quemadura por electricidad. Este es un paciente que me llegó con una quemadura, como dije, 11.000 voltios, porque estaba trabajando en una red eléctrica de alta tensión, y a primera vista uno lo ve y parece que no va a pasar nada, porque sería una quemadura del tipo AB del 1%. Sin embargo, como era una quemadura eléctrica, lo tuve que internar y vemos que esto terminó en la amputación, porque si bien acá no lo vemos, se quemó la cubital y la radial, por lo tanto no tenía irrigación en la mano, terminó con la amputación en la mano. Por eso la quemadura eléctrica, aunque aparenten que no tienen tanta gravedad, es importantísimo internarlas en observación. Pasamos al otro grupo, que son las quemaduras por radiaciones. Las radiaciones pueden ser hechas dentro de un ambiente médico, que lo usamos como tratamiento de radioterapia, o puede ser radiaciones puestas por accidentes. Profe, sí. Cuando es una quemadura extensa, ¿cómo sí. haces el electro? ¿Cómo lo haces? Depende de la zona que tengas quemada. Pero si es todo el cuerpo, ponele. Y ese no va a sobrevivir, si es una quemadura eléctrica, por eso no va. Pero de todas formas, vos tenés que tener interconsulta siempre con cardiología y tienen que a toda costa internar porque le tienen que poner en la espalda, porque si tiene la quemadura de adelante, puedo usar la espalda para hacer el electrocardiograma, no necesariamente lo tiene que hacer adelante. Lo puedo poner en los extremos de los brazos y verlo en el monitor para ver cómo lo veo. No necesariamente todos los electrodos tienen que poner las 6 variables en el pecho. O sea, generalmente le encuentran un lugar. Salvo, como diga, está todo quemado a los dos lados, bueno, sí. Realmente ni vale la pena hacer el electro. Porque el concepto es que si yo necesito piel de mi propio paciente para hacer los injertos y tengo quemado más de un 60% de la superficie, no tengo de dónde sacarle para hacer los injertos, por más que lo haga expandido. Entonces es importante saber el tamaño de la tensión. Pregúntame. Yo quiero saber dónde se saca esta piel, dónde generalmente se saca. ¿De dónde saco la piel? Bueno, el criterio de la zona dadora va a depender de muchas cosas, de la cantidad de piel que voy a precisar y de si es en un varón, voy a hacerlo en la cara anterior del muslo porque tiene suficientemente ancho y plano para poder pasar el dermátomo. Si es una mujer, voy a tratar de mantenerle la zona de los glúteos y la pierna porque están muy expuestos, voy a tratar de usar el abdomen o la espalda. Eso va a depender de si es una mujer o un hombre, el volumen. Pero, ¿y de cuánto preciso? Si no, voy a sacar de todos lados, porque habitualmente
necesito mucha cantidad de piel para hacer el injerto. ¿Qué otra pregunta? En la fórmula de Parkland, Sí. ¿qué pasa si yo me paso de la dosis de la solución? Yo, que me dediqué a los quemados durante muchos años, no me paso porque como tengo la sonda puesta y si veo que la diuresis en vez de ser 50 mililitros son 100, bueno, cierro la chapita y le va a ser menor cantidad. Por eso es importante tener conciencia de cuánto cantidad de líquido, porque si me sobrepaso, vos sabés que voy a hacer un problema de distrés respiratorio. Sí. El uso de injertos de piel de pescado. ¿El injerto de piel cómo? De piel de pescado. No, no hay ningún injerto de piel que vaya a sobrevivir más de 10 días si no es del propio paciente. Nos ha tocado, y lo hemos hecho, en pacientes chiquitos, sacarle piel a la madre para cubrirlo transitoriamente, porque es más compatible, porque la mamá, sin embargo, después de 10-15 días esa piel se cae. Y hemos usado también piel porcina, que también se puede comprar, se llama Pertuplón, y esa piel porcina es un apósito transitorio durante unos días mientras recupero a mi paciente que no se mueve. Pero en algún momento sé que tengo que reemplazar la piel de cerdo, o de pescado, o de la familia, o la piel sintética, por la piel propia del paciente. Si no, lo condeno a estar inmunosuprimido como cualquier otro trasplante. Un donante, pues usar un donante muerto. En la piel cadavérica también se usa, pero solo como apósito transitorio. La piel de cadáver, la piel de cerdo, la piel de la familia, todas esos son apósitos transitorios para salvarle la vida al paciente mientras lo compenso y lo preparo para hacerle el injerto definitivo, que lo único que sirve es el propio. También existe la posibilidad de hacer lo que se llama un cultivo de piel. Con un trozo de piel del paciente voy a mandarlo a un lugar especializado donde van a devolverme después de un tiempo unas planchas de piel. En realidad no me devuelven piel, sino que me devuelven una capita de queratinocitos solamente. Esto va a hacer que sea extremadamente frágil, me sirve para poder salvar a mi paciente, pero si el injerto se retrae, imagínate lo que se retrae una capa de queratinocitos, voy a tener secuelas horribles. Por eso esto es el futuro, va a servir más adelante, pero hoy por hoy la única piel que más o menos me lleva es la piel del propio paciente. ¿Ok? Bueno, entonces ahora hablamos de la quemadura por radiación. Dijimos, la radiación necesita tratamiento quirúrgico, ya que habitualmente tengo que hacer una resección amplia de esa zona, tengo que cerrar el defecto con colgajos de vecindad y es de muy difícil resolución porque es muy difícil saber cuáles son los límites que la radiación produjo el daño en donde no voy a tener circulación. Por ejemplo, esta es una paciente que tenía un cáncer de mama, le hicieron radioterapia, la radioterapia fue muy agresiva, hizo isquemia de toda la zona y me convierte esto en una zona dura, gruesa, sin sensibilidad. Entonces yo puedo intentar hacer varias sesiones de lipotransferencia, que la saco de la misma paciente de otras zonas, con el objetivo de que me mejore la radiodermitis, porque la lipotransferencia, para aportar células nuevas, va a ser una neovascularización. Y en otra, como también una paciente mía, que tenía una secuela de una mastectomía, donde le hicieron una radioterapia demasiado agresiva, tenía hasta las costillas, entonces la única forma es hacer una resección de esto y llevar tejido sano propio, con músculo, esto era un colgajo transvertical, para tapar la zona de esta. Siempre hay que hacer una región muy amplia porque uno no sabe cuáles son los límites. Y después la última que nos queda es la quemadura por químicos. Como dijimos, puede ser por álcalis o por ácidos. Los hidróxidos, que son la mayoría de los limpiadores, los chicos están expuestos a esto y también tenemos que tratarlos de la misma forma, tratando de bloquearlos primero y después ver cuál fue la extensión y cómo los manejamos. Y por último, hay compuestos orgánicos que lo habrán escuchado, las medusas, que producen una quemadura y se comporta como una quemadura por químicos. De esta unidad número 9,
que se refiere a cirugía plástica. Como dijimos, la cirugía plástica es una especialidad bastante amplia que tiene que ver con la cirugía estética, la cirugía reparadora y también con los quemados. Esas tres son las principales ramas de la cirugía plástica. Entonces, la cirugía plástica tiene como objetivo corregir en tratamientos quirúrgicos las deformidades corporales, sean de origen congénito o adquirido, sean tumorales o involutivas. La cirugía estética va a mejorar las formas de las variantes anatómicas. La cirugía reparadora es para aportar tejidos para reparar las pérdidas parciales de estructuras anatómicas afectadas. Y la cirugía reconstructiva va a emplear procedimientos mixtos, tanto de estética como de reparadora, para reconstruir totalmente el sector destruido en el cuerpo, sea por enfermedades, sea por accidentes o por lo que sea. Entonces, si vamos un poquito a la historia de la cirugía plástica, la plástica se hace de hace miles de años, en donde se muestra que el trasplante de tejido era practicado por los egipcios de 3.500 años. También puede remontarse hasta el segundo milenio de Cristo. El objetivo de aquella primera intervención era corregir el aspecto de las heridas producidas por la naturaleza. Y su ruta, describe la técnica para la reconstrucción de la nariz, la oreja, los labios que se realizaban en la India, donde era costumbre castigar a los prisioneros de guerra, a los adúlteros y delincuentes, con la mutilación, le cortaban la nariz. Entonces, esa frecuencia hizo que alguien inventara un procedimiento llevando la piel desde la zona de la frente, como se ve acá, hasta la nariz, haciendo un colgajo de rotación. Y hoy en día, 1500 años después, se sigue haciendo con algunas pequeñas variantes, pero esa es la base. Y después la cirugía plástica avanzó durante las guerras, durante la Primera Guerra, durante la Segunda Guerra, en donde los mutilados de guerra, como por ejemplo, eran sometidos a diversas intervenciones para volver a la sociedad más recuperado. Y entonces durante la Segunda Guerra, Gillis y demás hicieron múltiples procedimientos. Estos procedimientos, esto es lo importante, la cirugía plástica básicamente se refieren a injertos y colgajos. ¿Qué son los injertos? Dijimos que lo precisamos para un quemado, porque donde no van a hacer la piel, voy a tener que precisar un injerto para cubrir. Entonces, un injerto de piel es la extracción y trasplante de piel sana de una zona a otra zona o región distante y sin conexión con la primera. El objetivo del injerto es cubrir una pérdida de sustancia. Contiene epidermis y espesores variables de la dermis y no tiene irrigación sanguínea propia. Entonces, si este es el corte de la piel, voy a hacer un injerto que todos los injertos van a tener que incluir la capa germinativa de la piel. Y entonces va a ser un injerto delgado, intermedio o grueso. Obviamente nunca voy a llegar hasta la hipodermis, porque si no, no va a germinar piel. Este es un injerto de piel, que tengo como mostré antes, una zona atadora, el lugar donde lo sacamos, y una receptora, que es donde lo vamos a poner. El modo para que un injerto de piel sobreviva, o que prenda, como decimos nosotros, es mediante la difusión de elementos nutritivos desde el lecho del injerto, conocido como imbibición. Y después de 2 a 5 días, el injerto tiene una revascularización, es una neovascularización, y el injerto entonces se independiza y tiene su vascularización propia. Pero para que prenda el injerto, es importante que el lecho esté granulante, que esté rojo, que esté limpio, entonces sí voy a tener un injerto que pueda prender. Injertar piel es un modo rápido y efectivo de cubrir una herida. Si el lecho receptor tiene la vascularidad adecuada, si no hay infección y si no tiene sangre, pues si no va a ser un coágulo debajo del injerto. Y como dijimos, puede ser de grosor parcial o de espesor total. Eso es el injerto. Los injertos de espesor parcial, la zona dadora, entonces se va a epitelizar sola en 2 semanas. Por lo tanto, para que se epitelice sola, sé que no puedo ir más allá de acá porque necesito lo mismo que en los quemados, que las faneras cutáneas que están recubiertas de epitelio
me germine epitelio nuevo y se vuelva a cubrir la zona de donde saqué el injerto. Entonces, es un injerto de espesor parcial. En cambio, los injertos de espesor total, o sea que llego hasta acá, donde no hay forma que termine la piel, voy a tener que cerrar el lugar donde lo saqué suturando un borde con borde. Entonces, mientras más fino es el injerto, o sea, más finito, más rápido va a prender, más fácil va a ser que se cierre, pero va a tener el peor resultado estético, porque mientras más fino es el injerto, más se va a retraer, más se va a contraer y peor me va a quedar la zona. Entonces, eso es importante. Un injerto de piel parcial se va a generar la zonadora sola. Un injerto de piel total, voy a tener que cerrar borde con borde porque no voy a tener de dónde generar la piel. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, como demostré antes, la zonadora de donde saqué el pedazo de piel de espesor parcial por un aparato que se llama dermátomo, que arranca una capita muy finita de piel, le voy a poner una curación húmeda, con furacino, con Plasol, hasta que se epitelialice. Y el lugar donde voy a recibir el injerto, como este, un injerto de piel parcial, sé que también me va a dejar una secuela estética porque el injerto es fino. Entonces, en esto que es un accidente, una paciente que la pisó un camión, tuvo una lesión por aplastamiento que se llama, con una pérdida de sustancia que se fue debilitando la escara hasta que se convirtió en una pérdida de sustancia como esta. ¿Cómo tapamos eso? No puedo taparlo con un colgajo de vecindad porque no puedo arrimarle nada, tengo que poner un injerto. Entonces, el injerto que es voy a tener una secuela en la zona dadora de donde lo saqué y un injerto donde lo puse. Y después, más adelante, entonces una vez que ya está solucionado el problema, le voy a poner esto que se llama un expansor de tejido para crear más piel y de a poquito le voy a ir sacando la zona injertada que es una calidad estética menor. Entonces, pregúntenme de injerto, ¿qué es lo que quieren saber? Lo importante es que el injerto es que me lleve un trozo de piel desde un lugar a un lugar alejado y no tiene ningún contacto en la zona de donde lo saqué a la zona donde lo puse. Eso es el injerto, que no tiene vascularización propia, sino que se va a nutrir por inhibición los primeros días y después va a lograr una neovascularización. Eso es un injerto. En cambio, un colgajo va a ser cualquier tejido usado en la reconstrucción o cierre de una herida que retiene parte de su riego sanguíneo. Después de que el tejido se separa y se mueve en una localización. Entonces, en el colgajo no lo separo completamente, siempre tiene que haber una zona unida a su base por donde le va a llegar la vascularización. El colgajo va con vascularización, el injerto no tiene vascularización propia. Aquella parte que se mantiene conectada a través de la cual ingresa y sale el riego sanguíneo se conoce con el nombre de la base del colgajo o del pedículo. Con los colgajos de piel local, una parte de los tejidos subcutáneos son levantados desde un sitio y movidos hacia un área cercana, con la base que está fija en la localización local. Entonces yo voy a levantar hasta acá y esta parte va a permanecer unido y lo voy a rotar hacia la zona que quiero cubrir. Y de acuerdo al patrón sanguíneo de la irrigación, el colgajo puede ser al azar, la irrigación, o voy a buscar exactamente un vasito que me lo irrigue, que es un patrón axial. Y conforme al contenido que voy a levantar, el colgajo puede ser solo de piel y fascia, o de piel, fascia y músculo, para trasladarlo y depende de lo que tenga que cubrir. Ese es el concepto de colgajo. En el colgajo cutáneo, como los que les mostré en los cánceres de piel y de cara, son de patrón al azar, ya que reciben su irrigación sanguínea de paso del tejido subdérmico, en continuidad con la zona donante, y la relación de la longitud y ancho no debe superar 1,5 o 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si el colgajo es demasiado largo, la irrigación no le va a llegar a la punta y se no va a necrosar. Entonces tengo que tener una relación entre la base
esto, que es el ancho, esto que es el ancho, y el largo del colgajo. Entonces está unido, como dijimos, a una parte donde recibe su irrigación. Y lo roto hacia la nueva zona, como me queda acá. Esos serían los de patrón al azar, que son comunes en la cara, en la mano, en el cuerpo, como los que les mostré de hombro y de nariz. Los de patrón axial, yo elijo, porque sé anatómicamente dónde tiene su arteria y dónde tiene su vena, y lo traslado con la arteria y la vena que seleccioné para que me mantenga la irrigación, entonces lo puedo hacer un poco más distante. Cuando hablamos de eso, hablamos de colgajo músculo-cutáneo. Yo levanté entonces la piel, la fascia y el músculo, y adentro del músculo va su arteria y su vena, y lo puedo trasladar. Entonces los colgajos músculos cutáneos consisten en piel, músculo, los cuales proveen un recubrimiento confiable en una sola operación. Los plexos de vaso subdérmico, a partir de los cuales el colgajo de piel deriva soporte sanguíneo, son proporcionados en forma directa por los vasos perforantes importantes que se originan en el músculo subyacente. Muchos músculos reciben riego sanguíneo de un solo vaso axial con alguna contribución menor, pero si yo conozco el vaso axial, sé dónde va, entonces lo traslado con todo su pedículo. Si los vasos del pedículo se preservan, la unidad puede moverse en arcos amplios hacia distancias del cuerpo. Mientras el flujo sanguíneo sea normal, o cercano a normal, continúa hacia la isla de piel y así como lo traslado. Los sitios donantes de los colgajos pueden ser con frecuencia, los cierro en forma primaria. ¿Para qué sirve un colgajo con músculo y con irrigación? Bueno, este me sirve en fracturas expuestas o zonas infectadas o zonas con pseudoartrosis. El colgajo que le aporta la irrigación va a limpiar, va a mejorar, va a eliminar las bacterias mucho mejor que un colgajo de piel. Es de elección en el recubrimiento de heridas causadas por radiación o osteomielitis, como lo que les mostré antes. Y este es un colgajo que le sacamos del abdomen, lo trasladamos para crear una nueva mama. Es un colgajo músculo-cutáneo que, a diferencia de los injertos, aporta mayor volumen y tiene su irrigación propia. Los colgajos, entonces, músculo-cutáneo, por ejemplo, el de dorsal ancho se llama, en donde voy a utilizar una pastilla de piel, es esta, y todo el músculo dorsal por donde va la irrigación, y lo voy a rotar hacia adelante o hacia atrás para ubicarlo en un nuevo sector. Los colgajos musculares y el músculo cutáneo usados de manera más frecuente son el dorsal ancho, el pectoral, el tensor de la fascia lata, el recto femoral, el recto abdominal, el trapecio, el glúteo y también otros músculos menores. Pero entonces llevo el músculo con su pastilla de piel. Este, por ejemplo, es en una paciente con un síndrome de Poland. El síndrome de Poland es la agenesia de la glándula mamaria y de los músculos. Entonces lo que hicimos fue a esta chiquita sacarle del dorso una pastilla de músculo, la trasladamos hacia adelante y a su vez se le puso un implante de silicona, pero le aportamos el volumen el volumen se lo aportamos con el implante, pero la cobertura del implante la hicimos con el músculo traído de la espalda. Esto es para un síndrome de Poland. Antes les mostré un colgajo abdominal, desde el transverso abdominal, en donde sacamos esta pastilla de piel, que está irrigada por el músculo recto. Acá vemos que lo rotamos, le damos vuelta, y este pedazo lo ponemos acá arriba. Eso es un colgajo. Como que vimos antes con un cáncer de mama, colgajo TRAN, y esto es un año de postoperatorio. Este es durante la cirugía, donde estamos viendo que estamos haciendo el túnel para pasar todo esto hacia el riñón. Otro caso, igual, un TRAN con un colgajo abdominal. Otro caso de perfil, es notable entonces que yo pueda aportar tejido sano, volumen y forma con un colgajo abdominal. Ese era un colgajo músculo-cutáneo, porque levanté la piel, la fascia y el músculo. Este es un colgajo fascio-cutáneo, donde solo levanto la piel con la fascia, pero el músculo lo dejo abajo. Estos vasos tienden a transcurrir de manera axial a lo largo de la fascia, y en el transcurso envían ramas perforantes hacia la piel.
Los colgajos pueden diseñarse para que sean más seguros que los colgajos al azar, ya que no necesitan contener una unidad muscular completa para su transferencia. De manera adicional, es posible hacer colgajos fasciocutáneos con toda la seguridad y pueden exceder el límite tradicional de 1,5 a 2, como dije al principio. Un colgajo musculocutáneo o fasciocutáneo lo llevo más lejos que lo que hago con un colgajito de piel que tiene la versión al azar. Entonces, un colgajo fasciocutáneo que usamos, por ejemplo, es este colgajo bilateral, porque esta mujer tenía una enfermedad en la zona del monte de Venus, que tenía una leucoplaquia, que era una lesión cancerosa. Entonces los ginecólogos le resecaron de los dos lados toda esta zona y nosotros le pasamos un colgajo con piel, la grasa y la fascia para hacer un colgajo fasciocutáneo y ponerlo nuevamente en esta zona. Entonces acá no hacía falta aportar músculo porque no precisaba volumen, lo que precisaba era tejido bien irrigado. Y después habrán escuchado de los colgajos libres. Colgajo libre se refiere a que una vez que identifico el vaso, por ejemplo acá en el abdomen, que son las perforantes arteriales que están alrededor del ombligo, entonces yo voy a identificar el vaso, suelto todo esto, lo secciono y voy a hacer una anastomosis microquirúrgica con vasos en la zona receptora. Entonces, este colgajo es diferente a los otros porque este no tiene contacto con su zona original, sino que lo trasladé a través de una cirugía, microcirugía, que hago una anastomosis de la arteria y de la vena para mantener la comunicación completa de esa pastilla de piel. ¿Se entiende? Entonces, lo que es un colgajo libre es importantísimo. Colgajo libre, entonces, no tiene relación con la sonadora, porque lo que hice fue, en vez de llevarlo con su arteria y su vena, sino que la corté y la anastomosé a una vena y a una arteria en la zona donde voy a ir a trabajar. Esto se hace con microcirugía, se usa mucho en traumatología, en cirugía plástica, en otorrino, ya que voy a tener que sacar, ver anastomosis que son de 2 milímetros, 3 milímetros, por eso se hace con microscopio. Y como decía, el futuro de la cirugía pasa por la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, donde a partir de una muestra del paciente voy a lograr con el laboratorio a través de andamios, llamamos andamios a factores de crecimiento, me van a poder brindar piel o tejido o músculo, y eso es el futuro. Hoy no lo tenemos. Entonces, hablamos de que había cirugía plástica, estética, reparadora y reconstructiva. Y la cirugía reconstructiva puede ser para el cáncer de mama, maxilofacial, quemado, que hablamos, malformaciones, traumatismo, manos, microcirugía. Todas estas son las distintas ramas de la cirugía reconstructiva dentro de la cirugía plástica. La reconstrucción de mama es lo que se especializa la doctora Sandra, que es paciente de ella, en donde una paciente tiene que hacerse una adenomastectomía, pero conservando los pezones, y sacan toda la glándula, la reemplazan con un implante y con la lipotransferencia. Entonces, delante al después, a pesar de que la paciente no tiene más glándula propia, queda un resultado estético muy aceptable. Esta es una reconstrucción en 2 tiempos, que dice que primero le ponemos un expansor para expandir los tejidos, lo vamos inflando, y después lo cambiamos por un implante definitivo. Y después, en otro tiempo, le hacemos la reconstrucción de areola y pezón, para que de esta paciente nos quede así, realmente un resultado muy aceptable. Después también hablamos del maxilofacial, que se refiere principalmente a los traumatismos, en donde tenemos que recomponer la alineación de los huesos y facilitar que se suelden a través del uso de estas mini placas de titanio que sirven para hacer la alineación de la fractura. Eso lo hace el cirujano plástico que se dedica a maxilofacial. Por ejemplo, acá tenemos esta fractura que va a necesitar cirugía, que es una fractura de Ford, que es una clasificación de fractura de la cara, pero que para el nivel de ustedes no es necesario. O sea, acá también tenemos una fractura de la base de la órbita que va a precisar
una cirugía con una aplicación de esto que es una microplaca de titanio. Después tenemos dentro de la cirugía reconstructiva las malformaciones congénitas, que es muy frecuente, el tema de la fisura del labio de paladar, que se llama labio leporino, en donde la cirugía realmente le va a brindar una apariencia absolutamente satisfactoria a este paciente que tenía un labio leporino bilateral o este como bilateral que esperamos y esta es el resultado. Después tenemos malformaciones congénitas, y además del labio tiene que ver con la radiocinostosis, con las fisuras. Entonces, empezamos a hacer cirugía también en los huesos. Después tenemos traumatismo, como dijimos, como accidentes, la mordedura de perro, arrancó ese pedazo y tuvimos que hacer primero un desplazamiento en la zona local con el colgajo, después volvemos a hacerlo y en la segunda o tercera cirugía ya nos quedó realmente muy bien, pudiendo abrir la boca completamente, a pesar de que el perro le había arrancado ese pedazo. Esto es lo mismo, otra paciente tuvo un accidente y se levantó toda la piel de la cara, se cerró, se hicieron colgajos de transposición y este es el resultado. Esto es en una mano, esto es una tos vertebral, que es que tiene el párpado más caído para que igual, o en una microtia, que es una agenesia de la oreja, que con cartílago sacado de la costilla uno puede remodelar una oreja. La reasignación de género, que en nuestro grupo no lo hacemos, pero tenemos un cirujano que lo hace, que en este paciente masculino, a partir de sus propios genitales, hacen esto, que parece realmente una genital femenina. Acá los aliados lo hacen en el Santo de la Mujer, bueno, es lo que se llama reasignación de género. Después, el otro capítulo, la cirugía plástica, después de la reconstructiva y la reparadora, es la cirugía estética, que ustedes fueron a la clínica, vieron un montón de cirugías, que incluye todas estas cosas, por ejemplo, una mamaria, por ejemplo, levantar la mama, que se llama mastopexia, por ejemplo, el aumento mamario a través de implantes, que pueden ser lisos o texturizados, y el pre y el postoperatorio. Vemos la diferencia de los pacientes. También la lipoescultura o lipoaspiración, que no sirve para adelgazar, sino que sirve para sacar grasa o adiposidad localizada en algunos lugares, y en el pre y en post tenemos que esperar que la piel se retraiga, cosa que lleva como un mes y tenemos el resultado, tanto en varones como en mujeres, lo que se llama la lipoescultura. Pero si lo que sobra, además de grasa, es también piel, la lipoaspiración no me sirve, voy a tener que sacar un gajo de piel y grasa, que puede ser el abdomen o puede ser en los brazos, que se llama termolipectomía de brazos, termolipectomía de abdomen o el lifting de muslo. O en el lifting facial, que el objetivo es acortar el labio que es muy largo y mejorar el contorno de la piel, no sé, como un lifting facial. Las auriculoplastias, pacientes que tienen las orejas en asa, como esta, después de la cirugía, obviamente están mucho más conformes. De la nariz, se llama rinoplastía, en donde el objetivo es mejorar el ángulo, mejorar el dorso y mejorar la calidad de la paciente. La rinoplastia, ustedes saben, puede ser cerrada, donde las incisiones son solamente adentro, o la rinoplastia puede ser abierta, donde la incisión se hace acá. Entonces levanto toda la piel y veo en forma simultánea los dos cartílagos alares y el seno. Puedo hacer cirugías genitales femeninos de tipo estética, como recortar y achicar los labios menores, el capuchón del clítoris, o los labios mayores que pueden estar desinflados, o el monte de Venus gordo. Estas son las cirugías que se hacen genitales femeninos externos. Pero una cirugía de glúteo, que le podemos poner implantes glúteos o colgajos glúteos. La cirugía bariátrica, esta es posbariátrica, para resección de los colgajos. Y por último, el microimplante capilar, la técnica actual se llama FUE, que saca uno por uno de esta zona los folículos y los implanta uno por uno en esta zona, y después de 6 meses, donde no tenía presencia de folículo, ahora sí. Esto es lo que se ocupa entonces la cirugía plástica. Si a alguno le interesa, podemos ponernos a pensar.